Damos gracias a Dios por este tiempo y dice la Escritura que este es el día que el Señor ha hecho y nos gozaremos en Él. Vamos a disponer este tiempo para estar viendo la realidad de lo que la Escritura nos enseña acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo. A la luz de las Escrituras estaremos considerando aspectos de su encarnación y antes de poder dar inicio a este tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 18. Bien, dice el Evangelio de Juan en los versículos 1 al 18 del primer capítulo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, que es la suma de toda verdad. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y hablar de ella, Señor, entendemos que es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad, Señor. ¿Cuánto más hablar acerca de tu Hijo, de su nacimiento, de cómo Él vino y se hizo hombre? ¿Quién es suficiente para estas cosas, Señor? Por eso te pedimos, Padre, que en este día tú bendigas tu palabra, que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres Dios y que todo te pertenece, Señor. El púlpito es tuyo, Señor. Tu palabra es tuya, Padre. Y la iglesia que hoy escuchará tu palabra también es tuya, Señor. Yo solo soy un instrumento débil, Señor, en tus manos. Y reconozco que el que hace la obra poderosamente en mi vida y en nuestras vidas eres tú, Señor. Siempre ha sido así y siempre será así, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo te pido una cosa, Señor: que tu palabra sea glorificada, Señor. Que tu palabra sea entendida, Señor. Sea bendecida por ti.
y que como los discípulos que iban camino de Emaús con Jesús, que ardan nuestros corazones mientras escuchamos tu voz, mientras escuchamos tu palabra y mientras contemplamos las excelencias de tu bendito Hijo, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Apacienta nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros toda distracción, toda ansiedad, que podamos venir con docilidad a tu palabra y seguir el ejemplo de María, Señor, que estaba sentada a tus pies, que había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Dispón nuestros corazones a que sean corazones apacibles, que por medio de tu palabra nos apacientes con tu verdad, nos hables al corazón, pero también nos hables a la mente, porque hay cosas que necesitamos entender, y que nuestros corazones sean afectados por tu buen espíritu, Señor. Te damos gracias por este tiempo y bendecimos tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Evangelio de Juan que estaremos considerando en esta mañana fue escrito por el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y es precisamente al final de su vida, cerca del año 90 o 100, como algunos historiadores así lo determinan, que escribe este Evangelio, cuyo propósito es revelado en el versículo 20, en el versículo 31 del capítulo 20, cuando Juan mismo nos dice que estas cosas las ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna. Ese es el propósito por el cual Juan escribió este Evangelio, para que todos los lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tengan vida eterna. Y la razón por la cual Juan hace esto es precisamente porque la audiencia a la que iba dirigida esta carta en su tiempo se caracterizaba ya desde entonces por herejías, por falsas enseñanzas, principalmente porque muchos de su audiencia consideraba y no creía en la identidad de Jesús como el Dios hombre. Y había judíos que se oponían a esta enseñanza y no podían recibirla como que Jesús fuese el Hijo de Dios, porque esta era una contradicción blasfema en contra del monoteísmo que enseñaba el Antiguo Testamento. Pero finalmente entendemos que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la realidad y este es el corazón del Evangelio de Juan, y es el corazón de lo que la Escritura enseña. Toda la Escritura, que es viva y es eficaz y que es inspirada por Dios, nos enseña y nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, ese Dios que se hizo hombre para salvarnos. Eso es la centralidad de la Escritura y es la centralidad del Evangelio. En ese tiempo había una corriente que se conocía como dualismo y que era promovida por los gnósticos de su tiempo, y ellos consideraban al mundo material como intrínsecamente corrompido y no apto para tener contacto con lo divino. Esto hizo que muchas personas no aceptaran la divinidad de Jesús y que no asumieran la certeza de que Dios se había hecho hombre. Ellos no concebían que lo divino y lo material pudiesen tener comunión y que pudiese ser algo bueno. Ellos necesariamente rechazaban lo físico porque estaba lleno de corrupción. Por esto Juan en su primera epístola les exhorta a la iglesia y a los creyentes de su tiempo a que se cuidaran de estos errores y no los abrazaran, cuando él les dice en primera de Juan 4 del 1 al 3: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad todos los espíritus y ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quien confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quien no lo hace así no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Esta es la razón por la cual Juan escribe este evangelio, como una apología, como una defensa de la fe para los cristianos contra las objeciones de los judíos y de los griegos de su tiempo, y al contrario les invita a recibir vida eterna en el conocimiento del Padre y de Jesucristo. Es así que vemos que desde el principio del primer siglo siempre ha habido mucha oposición a la verdad de la persona y de la obra de Cristo. Y sabemos que detrás de esto, de este error y de este engaño, está el padre de mentira. Eso lo vemos desde Génesis 3, cuando el hombre cae, y finalmente en la tentación Dios nos deja ver por medio de su palabra que Satanás es quien desvirtúa y quien pervierte la verdad de Dios. Y aquí lo volvemos a ver en el primer siglo, cuando las personas estaban dejándose llevar por falsas corrientes y negaban aspectos reales y verdaderos de la persona y de la obra de Cristo. Históricamente, muchas herejías, muchas falsas enseñanzas siempre han buscado dañar o atentar contra una de las dos cosas de Jesucristo. O atentan contra su persona o atentan contra su obra. Y con esto buscan siempre no solo desvirtuar, sino pervertir el carácter glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra y que ella es finalmente la que nos puede dar luz y saber que en ella tenemos la verdad que hemos de creer y de abrazar. El Evangelio de Juan tiene un prólogo, que es el que acabamos de leer en los versículos 1 al 18. Este prólogo es un resumen de las verdades fundamentales acerca de Cristo como Dios, como el creador de todas las cosas y como la fuente de salvación que vino a la tierra para salvar a la humanidad caída. Y hoy estaremos considerando únicamente dos versículos de este prólogo, el versículo 1 y el versículo 14. Previo vamos a ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo es en su vida y obra hasta antes de su pasión, de su muerte, de su crucifixión y de su resurrección. Y con esto en consideración, con este preámbulo, vamos a dar inicio al primer versículo, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí vemos tres realidades fundamentales de la persona de Cristo. La primera es que Cristo es eterno, porque nos dice que en el principio era el Verbo. El Verbo es el Logos de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan vincula a la creación original haciendo las palabras introductorias de Juan 1:1 con Génesis, cuando nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el versículo 3 nos afirma que todas las cosas fueron creadas y fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el creador del universo, incluyendo hombres y ángeles. El mundo fue hecho por Él y para Él. Y hermanos, yo sé que estas cosas las sabemos, pero si hay algún hermano o algún invitado que no lo sepa o que lo haya olvidado, es necesario volverlo a recordar. Y si por primera vez lo has escuchado, es necesario que tú lo sepas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo. Todas las cosas han sido hechas en Él y en Él subsisten. Nuestra vida subsiste en Cristo. Aunque tú no le conozcas, aunque tú no supieses de Él, aunque por años has escuchado el Evangelio y has conocido su palabra, quien sustenta la vida, tu vida, mi vida,
nuestras vidas es Jesucristo. Amén. Jesucristo es quien sostiene todas las cosas de la creación. Todas las cosas por medio de Él han sido hechas y Él no las ha dejado al garete, no las ha dejado como algo en lo cual el propio mundo se puede ocupar de Él mismo. Cristo por medio de Él ha hecho todo el universo, los cielos, las estrellas, todas las cosas creadas, todos los seres creados han sido hechos por medio de Él y para Él, y en Él subsisten. Tu vida y la mía hasta el día de hoy subsiste gracias a Cristo. Y si hoy estamos aquí es únicamente porque a Él le ha placido, en su providencia, en todas las cosas que Él ha dispuesto para ti y para mí, en cada evento, en cada suceso y en cada acontecimiento de nuestras vidas. Cristo está ordenándolo todo. Tal es la grandeza de su gloria y poder, porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Esto implica claramente que Él no fue creado. Él es creador, pero Él no ha sido creado. Él es eterno, preexistente y presente desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vivimos en el aquí y en el ahora y ocupamos un tiempo y un espacio, pero Él no tiene principio de días. Él es el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de ser. En Juan 8:58 nos dice acerca de Abraham que Cristo nos enseñó que Él es antiguo y eterno y que Él es Jehová, cuyo nombre significa yo soy. Cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento en Éxodo 3:14. Él era el Verbo. En el principio Él ya estaba. Antes de que todas las cosas existiesen y fuesen, Él ya estaba. En el principio, todo comienza con Él y todo terminará con Él en relación con nuestras vidas. Y Él era el Verbo, que es el logos en griego, que designa a Dios con respecto a su deidad. Cada vez que la Escritura nos argumenta, nos apela al logos de Dios, estamos hablando acerca de su deidad. No así cuando estamos escuchando los títulos de Jesús y Cristo, que es cuando se refiere a su encarnación y a su obra salvadora. Durante los primeros 3 siglos empezaron a surgir doctrinas en contra de la persona de Cristo. Por ejemplo, la filosofía griega decía que el logos era entendido como la razón o la lógica y era vista como una fuerza abstracta. Para su tiempo, eso era el significado de logos, que traía orden y armonía al universo. Pero en los escritos de Juan vemos que el logos tiene reunidos todos los atributos y características de la persona de Cristo. En la filosofía neoplatónica y la herejía gnóstica en los siglos II y III, el logos era visto como uno de los muchos poderes entre Dios y el mundo. Todas estas ideas sabemos que eran un error y una falsedad, pero para ejemplificar que ya desde el principio, al poco tiempo de que Jesús había venido al mundo y había llevado a cabo su obra, ya se habían levantado muchas personas que buscaban dañar la verdad de que Él había venido y se había hecho carne. Y esto lo vemos en la simplicidad cuando lo contrastamos con el Evangelio de Juan. Posteriormente vemos no solo que Cristo es eterno, como lo vemos en el versículo 1, sino que Cristo es distinto de Dios Padre, porque nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que estaba junto a Dios era Cristo, es Cristo, y de ello entendemos que Dios Padre y Dios Hijo son personas diferentes. En la Trinidad, ambas personas son diferentes, pero iguales en gloria y en poder. Después vemos en Juan 17:5 cuando Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos nuevamente cómo Cristo a lo largo del Evangelio de Juan, cuando estamos contemplando su vida, Él habla acerca de sí mismo, de su preexistencia, de cómo Él es el Dios eterno.
Y como finalmente en Juan 17:24 también nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todos estos pasajes y todas estas realidades que Cristo habla de sí mismo es para que en el Evangelio podamos ver la relación de intimidad que Cristo y el Padre tenían juntos, cómo ellos habitaban en la eternidad y cómo ellos estaban desde siempre. Y Proverbios 8:30 también nos habla en el Antiguo Testamento de esta realidad, porque nos dice: con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz o placer delante de él en todo tiempo. Cristo habla en este pasaje acerca de él mismo y decía: con él estaba yo, ordenándolo todo. Y vemos cómo finalmente Cristo no solo es eterno, sino que él es distinto del Padre, y él estaba con el Padre y estaba ordenándolo todo en el momento de la creación. En Juan 5 del 19 al 20 nos dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esto muestra que el Hijo tiene el conocimiento infinito de Dios por su estrecha relación con el Padre. Y más adelante veremos cómo es que este verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. Pero antes de que lleguemos a ese punto, lo que quiero ejemplificar es cómo Dios estaba antes de su encarnación, en un estado preencarnado, en un estado de existencia eterna, en donde gozaba de íntima comunión, de deleite, de gozo y de placer con el Padre. Después vemos en el versículo 1 que dice acerca de Dios que Él, el Verbo, era Dios. No solamente Cristo es eterno y Cristo es distinto de Dios Padre, sino que Cristo es Dios mismo. Y esto lo vemos en la confesión que hace Tomás, cuando Cristo se le aparece y misericordiosamente le muestra las evidencias de la crucifixión y de los clavos, y vemos la confesión adoradora de Tomás cuando dice: Señor mío y Dios mío, en el entendido de que nadie puede adorar a las criaturas, sino solamente el único que debe de ser adorado es Dios. Y vemos allí la divinidad de Cristo, la enseñanza de que el Hijo de Dios es una persona distinta del Padre, pero aún así es Dios. Es un componente clave de la doctrina de la Trinidad, pero también es una enseñanza central para el cristianismo. Nosotros hemos de aceptar y reconocer que Dios es tres personas y un solo Dios, pero que también Cristo es Dios. Y esto es importante porque nuevamente en este tiempo, hacia los siglos 4, 5, 19 y 20, han surgido nuevamente otras herejías, como es la herejía arriana. Esta herejía finalmente negaba la divinidad de Cristo. Pero el concilio de Nicea, que fue llevado a cabo hacia el año 325, en defensa dice: Jesús es engendrado, no creado, y que su naturaleza divina es de la misma esencia que la del Padre, haciendo alusión a que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Y esto lo vemos no solamente ejemplificado en la Escritura, sino también cuando habla acerca de títulos que son propios a Jesús y títulos que tienen que ver con su deidad, como por ejemplo el hecho de que Jesús es Señor en Filipenses 2, de que Jesús es Señor del día de reposo, Marcos 2, Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, Jesús es llamado glorioso Señor, Jesús es adorado como Señor y Dios en Juan 20, y de que la realidad de que en Cristo habita
corporalmente la plenitud de la deidad en Colosenses 1:19. Y por último vemos que hay atributos divinos que son adjudicados únicamente a Cristo, cuando en el Evangelio de Juan habla acerca de los yo soy de Jesús. Y Él es el que afirma ser el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid. Habiendo visto estas afirmaciones que Juan hace acerca del verbo en el primer versículo, comentaremos brevemente también la realidad del eterno propósito de Dios en la eternidad pasada y de ese plan que Él tuvo a bien hacer para redimir al hombre. Y con esto vamos a dar la introducción a lo que es el nacimiento y la encarnación de Cristo. Porque antes de poner nuestros ojos en Cristo y en su advenimiento, en su venida, hemos de contemplar cómo Cristo vivía en su estado preencarnado. No solamente como dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo y que el verbo estaba con Dios y que Él era Dios. Vemos finalmente que Cristo habitaba en la hermosura de la santidad con Dios Padre y disfrutaba de una comunión ininterrumpida, de que en Él fueron creadas todas las cosas y de que en ellos había un deleite, una comunión que no tenía razón de dejar de ser, una comunión que no tenía un sentido lógico para que el Hijo abandonara esa relación con el Padre que le amó y que le ha amado eternamente. Y la razón por la cual fue necesario que esa comunión y que esa relación dejara de tener lugar como era, fue precisamente porque en la eternidad pasada hubo un plan entre la Trinidad, un plan de rescatar a la humanidad, el plan de salvación. Y es así como entramos al versículo 14 de este primer capítulo que nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo se subordinó al Padre voluntariamente, no de manera forzada, no como algo en lo cual Cristo y el Padre no coincidían, sino que ambos gozosamente determinaron salvar al hombre caído, que no tenía ninguna posibilidad de ser salvado. Y finalmente, todo esto lo vemos y lo entendemos así porque Cristo muchas veces externó que para Él era un deleite hacer la voluntad de su Padre. Tanto el Padre quería redimir o quería salvar, como el Hijo estaba deseoso de obedecer al Padre y por amor también salvar a aquellos que Dios había determinado salvar. La confesión de fe de Westminster finalmente nos habla acerca de esta interrelación entre el propósito eterno del Padre y la obra de Cristo, su obra redentora. Y dice: le complació a Dios en su eterno propósito el elegir y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, el sacerdote y el rey, y la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien le dio desde la eternidad un pueblo para que fuera de su semilla y para que en el tiempo Él lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Nuestra salvación fue ideada antes de la fundación del mundo y en el amor puro y en el afecto de la voluntad de Dios, tal como nos lo enseña Efesios del 1 al 3. Las tres personas de la bendita Trinidad dividieron la obra. El Padre planeó
el Hijo la puso en práctica y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra redentora a nuestros corazones y a nuestras vidas. La salvación finalmente es el reflejo del puro afecto y del amor y de la voluntad buena de Dios para con nosotros. No fue un plan de emergencia, no fue un asunto que se le haya escapado a Dios cuando el hombre pecó en el jardín y en él todos pecamos. Es un plan que Dios en su eterna sabiduría y consejo conoció, determinó, estableció y llevó adelante con la Trinidad para que a su tiempo tuviera el cumplimiento. Hebreos 10 del 5 al 6 nos dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Fue Dios quien le preparó cuerpo al Hijo, y fue el Hijo quien vino en deleite para hacer la voluntad de ese Padre con el cual en la eternidad gozaba de una comunión santa, perfecta, infinitamente llena de amor y de verdad. Y hermanos, antes de que empecemos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto en Juan 1 aspectos que tienen que ver con su persona. Ahora estamos viendo en Juan 14, en 1:14, aspectos que tienen que ver con su obra. Y vemos que en el plan de redención, en el consejo eterno de Dios, la Trinidad llama a consejo y la pregunta es: ¿qué haremos con este pobre hombre depravado y pecador? Jesús, por la ordenación de su Padre, sería tanto garante como cabeza federal o representante de la humanidad, del pecador, garante para pagar las deudas de los hombres ante Dios y cabeza para restaurar la imagen de Dios en el hombre que se perdió a causa de la caída. Y es así como vemos en el Salmo 85, en el Salmo 85:10, que expresa: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este es el gran misterio del Evangelio, la sabiduría infinita de Dios. ¿Cómo será perdonado el pecado, reconciliado el pecador y Dios glorificado en su justicia? Esto le costó caro a Dios, le costó la sangre del corazón de su Hijo, de su propio Hijo. Y esto es una señal segura de que Dios nos ama de todo corazón, con un amor eterno nos amó y nos prolongó su misericordia. Es allí que vemos cómo ambas cosas pueden ser reconciliadas: la justicia de Dios y su misericordia en Cristo. Continuando con lo que tiene que ver con la obra de Cristo y con su vida, vemos que dice Juan 1:14 que fue hecho carne. Y esta es la introducción que la Escritura nos hace para entender que ese verbo, el Logos de Dios, que estaba con Él en la eternidad, mucho más allá de nuestra comprensión, dejó esa posición de privilegio, dejó el amor eterno y la comunión bendita que tenía con el Padre para hacerse carne. Su encarnación, que Dios se haya despojado a sí mismo y que el Hijo haya tomado sobre sí mismo una naturaleza humana real, eso es el estado de su humillación. Eso fue una humillación grande, porque hermanos, la Escritura nos enseña claramente que en rango y en posición los ángeles son mayores que nosotros como criaturas. Nosotros podemos estar en un rango mayor que los animales, quizás que el reino animal o que el reino vegetal, pero el reino angelical es mayor en poder y en gloria que la humanidad. Y finalmente Dios no solo dejó su gloria, su trono, su relación con el Padre, Él se despojó a sí mismo, se despojó de esa gloria
y vino al mundo, condescendió y habitó en medio de nosotros. Estas cosas seguramente no son nuevas para muchos. Lo hemos escuchado muchas veces y en nuestros devocionales, en nuestros hogares, cuando hemos llegado al Evangelio de Juan y nos hemos encontrado con este pasaje, podemos cometer el error de pasarlo de largo y leerlo muy rápido. Pero hermanos, a menos que el Señor obre e ilumine nuestro entendimiento y nos haga ver las implicaciones y la dimensión que esto tiene, primeramente para Dios y segundo para nosotros, nuestra comprensión del Rey de Reyes, del Señor de Gloria, no podrá aumentar en nuestras vidas. Seguiremos pasando de largo Juan 1:14 y memorizaremos y entenderemos que aquel verbo fue hecho carne y que habitó en medio de nosotros y que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hermanos, necesitamos detenernos allí un tiempo, el tiempo necesario, y rogarle a Dios que nos muestre lo que para Él significó humillarse a sí mismo, dejar esa gloria, dejar esa posición por amor a nosotros, por obediencia al Padre, por cumplir con la voluntad de Dios. Esta enseñanza es central en el cristianismo histórico. El Concilio de Calcedonia también en el año 451 declaró en defensa contra las enseñanzas falsas que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, y que la humanidad y divinidad de Cristo están unidas sin confusión, sin cambios, sin división y sin separación. Cada naturaleza conservando sus propios atributos. Esta unión se le conoce como la unión hipostática, pero finalmente, hermanos, necesitamos entender que también en esto se han levantado falsas enseñanzas. Y una de ellas es la herejía del docetismo, que enseña que Jesús no había tenido un cuerpo físico real, ni verdadera naturaleza humana. Los docetistas argumentaban que Jesús parecía tener un cuerpo, pero en realidad era un ser fantasmal. Para contrarrestar esto, Juan declaró firmemente que quienes negaban que Jesús había venido en carne eran precisamente del anticristo. La otra herejía que surgió en contra de esta verdad fue la herejía monofisita, en la cual, según Jesús, no tenía dos naturalezas, sino una sola. Y esta naturaleza singular no era verdaderamente ni divina ni humana, sino era la mezcla de ambas. Esta herejía implicaba que finalmente o Cristo era de una naturaleza humana deificada, o que era una naturaleza divina humanizada. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces sin darnos cuenta nosotros podemos abrazar estas enseñanzas. No es que Dios, siendo un ser humano, se haya deificado, ni que siendo Dios se haya humanizado. Lo que nos enseña la Escritura es que Jesús, siendo Dios, verdaderamente era humano, 100% humano y 100% Dios. Era una sola persona, pero con dos naturalezas. Hay formas sublimes de esta herejía que amenazan a la iglesia en cada generación. Esto no es nuevo, hermanos, nunca ha sido nuevo. Desde el principio de los tiempos han habido siempre falsas enseñanzas. La tendencia siempre en este sentido ha sido permitir que la naturaleza divina de Cristo absorba la naturaleza humana. Y con esto muchas veces, sin darnos cuenta, minimizamos la humanidad de Cristo. Y decimos, bueno, es que Cristo finalmente fue Dios. ¿Qué dificultad pudo haber tenido? Pero no, hermanos, no. La razón por la que Cristo se hizo hombre es finalmente para que, siendo semejante a nosotros en todo excepto en el pecado,
era para que también Cristo se compadeciese de nuestras debilidades, debilidades que para nosotros son ciertas. No podemos separar esta realidad. Ambas naturalezas tenemos que distinguirlas. Cuando Jesús tenía hambre, estamos viendo su naturaleza humana, no la divina. En la cruz, donde el Dios hombre murió, no debemos interpretar que Dios murió o pereció en la cruz, sino al contrario, que por su naturaleza divina, Él pudo soportar toda la ira de Dios. Con respecto a su naturaleza humana, Cristo ya no está entre nosotros. Sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, Cristo siempre está con nosotros. En todo fue semejante a nosotros, menos en que en Él haya habido pecado. Él fue sin pecado. Y esto nos enseña que Cristo no pecó. Esto nos enseña que la humanidad de Cristo fue como la nuestra. Se hizo hombre por nuestra causa. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro Salvador o Redentor. Se convirtió en nuestro sustituto, tomando sobre sí nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar. Y también se convirtió en nuestro defensor, cumpliendo la ley de Dios en nuestro lugar. Hermanos, en su humanidad, Cristo finalmente hace dos obras de gran relevancia e importancia. Por un lado, Él sufre en las debilidades de un cuerpo caído, sufre en las infinitas tentaciones. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No hay ninguna tentación que tú y yo podamos experimentar que Cristo no haya experimentado en su cuerpo de carne, pero en todas ellas Él venció. Y por otro lado tenemos la realidad de su obediencia. En Cristo vemos dos aspectos que brillan o que deben brillar para nuestra vida cuando lo contemplamos. Por un lado, los sufrimientos a causa nuestra, pero por otro lado también su obediencia perfecta a la ley, a los requerimientos de Dios. Dios ya había determinado en el Antiguo Testamento que el que hiciera estas cosas viviría en relación con todo lo que Dios mandaba y disponía. Y en esa obediencia Dios había prometido bendiciones. Pero el hombre falló y seguimos fallando. Aun cuando estamos llenos de gracia y aun cuando Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros, seguimos fallando. ¿Qué decir cuando estamos sin Cristo? Cuando nuestros pecados ofenden a un Dios santo y que pueden ser pecados de omisión o de comisión, que pueden ser pecados tan solo del pensamiento o de las intenciones del corazón. ¿Cómo podremos presentarnos delante de un Dios santo y justo que escudriña la mente y que prueba el corazón? Es imposible presentarnos delante de un Dios así y justificarnos. Pero Cristo no pecó. La vida de Cristo brilla en pureza, en rectitud y en santidad. Sus pensamientos no fueron pecaminosos, sus intenciones tampoco, y menos sus acciones. En Él vemos el resplandor de la gloria de Dios. Vemos la hermosura de la santidad de Dios. Vemos que finalmente Él es el resplandor de su gloria. Todo lo que Dios es, lo vemos en la presencia de Cristo. Y es así cuando Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay un énfasis cuando dice que es nuestro sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Cuántas veces somos conscientes de la gran debilidad que hay en nuestra carne? Muchas veces nos sentimos fuertes, capaces, dignos, pero hermanos, sin la gracia, somos grandes pecadores con grandes debilidades. Solamente es su gracia la que nos fortalece. Solamente es su gracia la que nos capacita.
No hay nada bueno en nosotros que nos dé un mérito o una autojusticia delante de un Dios que es perfecto. Y en la perfección de Cristo, cuando vino y se hizo hombre y vivió una vida intachable, es donde vemos que Dios verdaderamente requiere del hombre una vida así. Lo que Dios nos deja ver en Cristo, su perfección, su santidad, su pureza, es lo que finalmente Dios demanda para cada uno de nosotros. Él no ha reducido el estándar de vida para su creación. Nosotros somos sus criaturas y lo que Dios demanda de nosotros es una vida como la de su Hijo. Pero no pudimos, fallamos y fallamos constantemente. Cristo no solamente logró y conquistó y tuvo la victoria en un día, en una hora. Toda su vida fue una vida de victoria. Nosotros no podemos tener una victoria por más de una hora o de un minuto. Basta un pensamiento, basta un sentimiento, una emoción negativa, una mala obra para condenarnos delante de un Dios que tiene registro de todas y cada una de las cosas que hacemos, decimos, pensamos, sentimos, toda nuestra vida. Pero en Cristo brilla la hermosura de la santidad, de la justicia y de la rectitud. Por eso dice Hebreos también 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Te das cuenta cómo brilla la gloria de Dios en Jesucristo y asombra la fealdad y el horror de la humanidad cuando habla de sus pecados, de sus tentaciones, de sus debilidades? En la historia de la redención y en la historia de la salvación, solo hay un personaje que brilla por sí mismo y que su brillo es incomparable, y es Cristo. Y dado que Él brilla con su propia gloria y con su propia luz, alumbra nuestras tinieblas y nos expresa y nos deja ver lo que realmente somos, no lo que creemos que somos. Podemos sentirnos justos a nuestros propios ojos, pero Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón, y el corazón es engañoso y perverso. Solo Dios puede conocerlo. Y así como Dios se hizo carne, así como el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Éxodo 40 en el Antiguo Testamento nos hace eco y nos hace recuerdo del tabernáculo, que era una tienda para morar provisional y temporal que se iba moviendo a lo largo de cómo el pueblo iba marchando en el desierto. Literalmente lo que nos quiere decir Juan en el hecho de que habitó entre nosotros es que de la misma manera que fue el tabernáculo en su tiempo, Él se hizo como un tabernáculo, porque vemos que nos indica la estadía temporal de Cristo en esta tierra y nos recuerda al tabernáculo del antiguo Israel en la cual Dios residía en medio de su pueblo. Cristo es el verdadero tabernáculo o templo por el cual la gloria de Dios mora con el hombre, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y miren, hermanos, consideremos algunos personajes de la Escritura en este sentido. Salomón, el rey Salomón, se sorprendió con el hecho de que Dios morara en aquel majestuoso y esplendoroso templo de Jerusalén. Sabemos que el templo de Jerusalén fue glorioso y que históricamente es una maravilla de la historia y de la construcción. Pero Salomón reflexiona y dice lo siguiente:
En el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, 18, dice Salomón: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que te he edificado. Y esto también concuerda con la realidad de que Dios fue quien le preparó de cuerpo al Hijo. Pero más sorprendente es que Dios habitara en un cuerpo de carne y entre nosotros pusiera su tabernáculo. Los cielos no pueden contener a Dios. No hay nada que pueda contenerlo. Él es infinitamente grandioso y diferente. Pero vemos en la gloria de la encarnación que Él habitó un cuerpo miserable, afectado por la caída. Y la razón por la cual el cuerpo que tuvo Cristo también tenía los efectos de la caída es porque Él experimentó las debilidades. Es porque Él también tuvo un alma. Él sintió, Él lloró, Él se afligió, Él sufrió las realidades que cualquiera de nosotros podemos sufrir. El Dios que no habita en templos humanos, que no hay construcción que le pueda contener, que ni los cielos son limpios a sus propios ojos. Fue el Dios que decidió y tomó la determinación de habitar en un cuerpo humano, de nacer en un cuerpo de debilidad. La razón por la que Cristo vino al mundo es porque Él ha venido para darles vida, en Juan 10, para dar su vida en rescate por muchos, para servir, no para ser servido, para hacer la voluntad de Dios. Viene en nombre de su Padre, para llamar a pecadores al arrepentimiento, para traer fuego a la tierra, para liberar a los cautivos, para traer espada, para cumplir la ley, para salvar lo que se había perdido y para deshacer las obras del diablo. Si Cristo brilla con toda su gloria en su encarnación, es únicamente porque nuestra maldad y nuestra debilidad era grande, infinitamente grande. Y vemos cómo finalmente que Cristo haya venido para salvar lo que se había perdido es un golpe muy duro al orgullo humano. Nosotros ni nos consideramos perdidos, ni nos consideramos débiles, pero así es el Evangelio, así es la realidad de la gloria de Dios. Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así de ciego es el hombre, así de duro y perverso es él sin la gracia. Y no solamente no le recibieron, porque sabemos cómo acaba al final el Evangelio de Juan. No solo no le recibieron, sino que le crucificaron. Crucificaron al Señor de gloria. Filipenses 2:8 nos habla de esta humillación, de que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. E Isaías 43:2, en alusión a los sufrimientos que habrían de ser profetizados y cumplidos en Cristo, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él se humilló y estuvo dispuesto a rebajarse por nosotros a ese estado tan bajo y despreciable. No solamente descendió tan bajo convirtiéndose en hombre, sino que se sujetó a la ley y pasó a ocupar el rango y orden de las criaturas. Este es el asombroso misterio de la piedad, como dice 1 de Timoteo 3:16, que Dios se manifestara en la carne y fuera llamado Jesucristo hombre. Mis hermanos, Dios es el autor y dador de la ley. En el Sinaí, en los 10 mandamientos, fue Él quien le dio mandamientos a los hombres para que los hombres aprendieran a vivir en rectitud y en obediencia a Él, agradándole.
pero fue Cristo quien vino y cumplió esa ley a la perfección. Esa ley y esos mandamientos que nosotros ni podíamos ni queríamos cumplir. Fuera de Cristo, dice un dicho, que solo sabemos llevar agua a nuestro molino. Solo vivimos para nuestra propia gloria. Pero Dios en el principio nos creó para su gloria, para amarle, para conocerle, para disfrutar de Él eternamente y para siempre. Dice que vimos su gloria. Y esto puede ser una referencia a la transfiguración porque Juan estaba allí en el acontecimiento de la transfiguración junto con Pedro y Jacobo. Ellos lo presenciaron. Moisés es otro ejemplo en el Antiguo Testamento que pidió a Dios que le permitiera contemplar su gloria y solo pudo vislumbrar su espalda. Sabemos que la palabra gloria se aplica únicamente de forma suprema a Dios, el creador y gobernante del universo, delante de quien se doblará toda rodilla y lengua confesará. Juan 17:5 nos dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que Salomón se preguntó y dijo: ¿es posible que Dios habite con el hombre y more en templos? Lo que Moisés quiso ver de una manera sin velo, completa, ver la gloria de Dios, les fue negado porque solo lo pudieron ver parcialmente. Pero en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo, nosotros ahora podemos contemplar la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En la faz de Jesucristo vemos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El unigénito de Dios es un término utilizado únicamente para Dios como Hijo, en contraste con todos nosotros que somos hijos de Dios, pero por adopción. Dios Hijo, Jesucristo, es el único Hijo legítimo de Dios, porque comparte una naturaleza divina con Él. En este sentido también Arrio y su herejía buscó oponerse a esta verdad, pero nuevamente este error fue derribado asumiendo o afirmando que Jesús fue engendrado y no fue hecho. Y por último vemos que Él fue lleno de gracia y de verdad. Estas palabras nos recuerdan o aluden al Antiguo Testamento y describen las misericordias del pacto de Dios. Dios es un Dios fiel a sus promesas, a sus propios designios. Él determinó antes de que el universo fuera creado y antes de que todo hombre fuera creado, salvarlo. Esas son las misericordias del pacto de Dios que a menudo son traducidas como misericordia y verdad en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés vio la gloria de Dios en el Sinaí, escuchó al Señor proclamar su propio nombre como el Dios compasivo que es abundante en misericordia y fidelidad. El Verbo hecho carne manifiesta por completo el carácter de Dios, lleno de gracia y que guarda los pactos. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, necesitamos contemplar su persona y su obra, pero también necesitamos contemplar la hermosura y el amor de Dios Padre, porque fue Él quien planeó y fue Él quien envió al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero para todos los que le rechazan, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otro ofrecimiento podemos dar para quien rechaza o pisotea la sangre del Hijo y lo menosprecia? Cristo vino en el cumplimiento del tiempo y arribó en la historia humana
Dios no tiene principio de días. Él no está sujeto al tiempo. Nosotros sí, y en medio de la historia, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo de ley, para que redimiese a los que estaban cautivos. La Escritura nos llama débiles, esclavos del pecado. Sin Cristo solo sabemos vivir para nosotros mismos, no para Dios. En nuestro corazón, sin Cristo, solo está nuestra propia gloria. Pero cuando vemos la realidad de lo que Juan nos está diciendo en este prólogo, y la realidad de que al mundo vino a los suyos, y de que su pueblo escogido no supo entender quién era Él, y le crucificaron. Hermanos, no debemos de mirar a los judíos únicamente. Tú y yo lo crucificamos con nuestros pecados y delitos. ¿Hasta qué grado podemos sentirnos culpables y responsables? Solo Dios en su gracia puede abrir nuestros ojos a esa realidad, que no es un invento. La Escritura está llena de adjetivos con los cuales describe nuestra humanidad, nuestra pobreza, nuestra ruina, nuestra deuda. Nos hace falta gracia para abrir los ojos y ver que estas cosas son así. Quiero concluir con 3 reflexiones en este sentido acerca de Cristo y de su encarnación. Para Cristo convertirse en hombre fue rebajarse y condescender a tomar una naturaleza de procedencia tan oscura y escoger una condición tan baja y despreciable en este mundo como lo hizo Él. Nacería de una mujer pobre en Israel, desposada con un carpintero, y nacería en el establo de un mesón. Como lo afirma Pablo en 2 de Corintios 8:9, que por amor a nosotros, Cristo se hizo pobre, siendo rico, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. En el cielo no saben hacer otra cosa los ángeles más que adorar al que es 3 veces santo. Y tener que llegar a Juan y recibir el testimonio de Juan que dice que por nosotros se hizo hombre y que nació en un establo, en un pesebre, en las condiciones no solamente más adversas, sino más pobres, siendo Él el Señor de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, a quien ni todas las naciones juntas le son como algo de estima o de valor. Él dejó todo eso por amor, por un amor genuino, desinteresado, verdadero, puro, recto. Nuestro amor no es así. Nuestro amor siempre es interesado, siempre persigue fines, porque somos criaturas caídas, estamos siendo restaurados por Él. Pero hermanos, Él dejó su gloria. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas por medio de Él subsisten. Y Él dejó su propia gloria y su propia condición para humillarse y nacer en las condiciones más despreciables y más desfavorables. Y los hombres de su tiempo no le conocieron. No vieron nada de hermoso ni de estima en Él. Muchas veces yo he querido, a manera quizás de reflexión, decir, bueno, si pudiese viajar en el tiempo, me gustaría vivir en los tiempos en los que Jesús caminó por esta tierra.
pero me aterra la idea de pensar que yo tampoco vería la hermosura fuera de la gracia. Él caminó en medio de hombres, Él creó a los hombres, Él dispuso los mandamientos para esos hombres y los hombres le menospreciaron. Nuestra ceguera es grande si Él no interviene a nuestro favor. Segundo punto, Cristo cumplió la ley que los hombres violaron y así Cristo con su obediencia reparó esa violación y pudo satisfacer el mal cometido. No solo sufrió, obedeció, se negó a hacer su voluntad y antepuso la voluntad de su Padre. Cuando yo considero estas cosas, aún en mi vida bajo la gracia, qué difícil es rendirse y someterse al Señor en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, continuamente. Pero eso es lo que Dios requiere de sus criaturas. Sin Cristo, el hombre ni quiere ni puede obedecer sus mandamientos, pero sus mandamientos son quienes le condenan y le señalan que Él es responsable, que Él es culpable y que merece castigo, y que no es un castigo cualquiera. Hemos de mirar la cruz y hemos de entender que ese castigo era el que yo merecía. Él no. Con todo y su obediencia, Él pagó como siendo el culpable. Pero el culpable era yo. Pero su justicia, su obediencia, me la entregó. Yo le entregué mis pecados. Ese es el glorioso intercambio. Y finalmente, ¿qué más quisiéramos que Cristo hiciera por nosotros para salvarnos? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más puede hacer Cristo para salvarte de tu condición? Él ha dejado a un lado el ropaje de su majestad y gloria. Por cierto, la Escritura dice que en Dios hay una majestad terrible. No hay hombre que pueda verlo y vivir. Es muy romántico pensar en nuestro corazón que anhelamos ver a Dios, pero a Dios nadie le puede ver por causa de su infinita gloria y santidad. Pero Él se ha revelado en el Hijo que está en el seno del Padre, es quien le ha dado a conocer. No te precipites y pienses que puedes acercarte a un Dios santo tan a la ligera. Sería un grave error y un grave engaño que te puede costar todo. Únicamente es por causa de Cristo que nos podemos acercar a Él, porque nos vistió con su justicia. Solo por eso podemos acercarnos a un Dios tan glorioso, tan majestuoso, tan puro, y no temblar ante Él. No hay otra razón. No asumas que puedes llegar al cielo por tus propios méritos. Mucho menos asumas que hay una reencarnación. Ya vimos que todos los siglos se han levantado falsas enseñanzas que únicamente hacen desviarnos de lo que Dios ha provisto para todos. El camino, el único camino para llegar a Dios está en su Hijo. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y está determinado por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Son palabras duras, solemnes, que debiéndonos hacer temblar, muchas veces no lo hacen. Y
y somos responsables por ello y somos culpables por ello. Y eso nada más afirma y atestigua la verdad de que necesitamos su gracia, de que necesitamos que Él intervenga y nos abra los ojos y podamos contemplar la hermosura y las excelencias de Cristo para que Él sea todo codiciable, para que Él sea de gran estima para nuestras vidas. Dejó su trono y trajo la salvación a nuestros propios contornos. Qué pobre es el hombre pecador. Tu condenación es justa si rechazas la gracia que Jesucristo trajo a este mundo. Si rechazas al Hijo, solo tú serás culpable y responsable de ello. Nunca podrás estar delante de un Dios abogando que Él no fue misericordioso. También para eso Dios ha mandado proclamar el Evangelio, para que Él sea olor de vida en los que se salvan, pero olor de muerte en los que van a ser condenados, que rechazan al Hijo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O nos abrazamos y caemos en las manos de Cristo y nos aferramos y corremos a Él, o lo único que nos espera es caer en las manos de un Dios vivo, cuya ira infinita no podemos soportarla de una sola vez como Cristo lo hizo. La ira de Dios va a ser dosificada sobre nosotros por toda la eternidad si rechazamos al Hijo, si estamos fuera de la gracia, si vivimos en condenación y morimos en esa condenación. Solo queda una horrenda expectación de juicio. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? La Navidad nos recuerda lo terrible de los sufrimientos de Cristo, indecibles. No consideramos esas cosas. Corremos, nos afanamos y vamos tras cosas, los eventos, las reuniones, cosas que son buenas, pero no es la mayor necesidad para nuestras almas. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra mayor necesidad era ser reconciliados. Ahora que estamos en Cristo, nuestra mayor necesidad es conocerle, amarle, porque nos ha hecho mucho bien. ¿Quién puede decir que ya ha logrado amar suficientemente a Cristo? Servirle completamente. Nuestra deuda con Él es grande, pero ya ha sido pagada. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos el tiempo que resta conforme a la carne. Hemos de vivir ahora por Él y para Él, porque Él es digno. No quieras vivir para Dios si no has recibido su gracia. Ni siquiera Cristo lo merece, ni eres digno de que vivas por Él y para Él como si Él necesitase de ti. Él es tu creador. Él es quien sostiene tu vida. Aún lo mejor que tú le puedas dar a Él viene de Él mismo. ¿Qué tienes tú que te haya sido dado para que te puedas jactar? De Él fluye una gracia abundante, infinita, inagotable, pero es Él la fuente de esa gracia, para que no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino que pienses de ti con cordura, estimando a los demás como superiores a ti mismo, siguiendo el mismo ejemplo de Cristo. La Navidad que el mundo festeja es todo menos lo que la Escritura quiere enseñarnos: que Cristo vino al mundo, que se hizo hombre, que habitó en medio de nosotros, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, que Él que estaba en el seno del Padre es quien nos ha dado a conocer a Dios, un Dios al cual vamos a volver, un Dios que tiene determinados nuestros días y nuestras horas,
A Él vamos a volver porque somos polvo y al polvo volveremos. Rendiremos cuentas de nuestras vidas, de nuestras acciones. No es el nacimiento, ni el árbol, ni las festividades alrededor que giran de esta fecha. Es que contemplemos que Él no vino para quedarse como niño, como un bebé, como si necesitase algo de nosotros. Él vino para recordarnos y enseñarnos que tu mayor necesidad, mi mayor necesidad era de perdón, de reconciliación, a causa de sus sufrimientos indecibles, a causa de su hermosura, de su belleza. En estas cosas tenemos que meditar, no solo en estas fechas, sino todos los días que Dios debajo del sol nos concede, ahora de este lado de la gracia. Nadie ama ni puede amar como Cristo. Su amor por el hombre es incomparable. Su gratitud, su fuerza, su eternidad e inmutabilidad le da un brillo inigualable. Sin lugar a duda, tiene que haber sido un amor fuerte lo que lo hizo dejar a su lado su gloria, venir a adoptar la semejanza de un hombre para convertirse en cualquier cosa, aunque nunca por debajo de él mismo, por nuestra salvación. Su amor como Él es maravilloso. No cometas el error de pensar en todo lo que Él hizo y excluir su persona, la belleza de su persona. Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Cada vez que contemplemos y consideremos todo lo que encierra la salvación, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. No solo en lo que Él hizo, no solo de dónde Él vino. Hemos de verle a Él. Como decía Job, he aquí mis ojos le verán. Un día le veremos cara a cara. Ahora por los ojos de la fe amamos, como dice la Escritura, a quien amáis sin haberle visto. Pero por la fe le amamos y creemos que es así, que Él es hermoso, que Él es codiciable, que vale la pena dejar todos los tesoros del mundo para ir en pos de Él. No hay riquezas que el mundo pueda ofrecer, porque todas las riquezas fluyen de su gloria, porque Él es el Creador. Él es el que sustenta todas las cosas. No hay nada que se pueda comparar a Él. No hay nada que brille como brilla Él. Y cada año, cada Navidad, hemos de pasar tiempo meditando en ello. Pero todos nuestros días hemos de pedirle al Señor que nos permita contemplar y ver la hermosura de su persona, meditar en su obra. Dijo acertadamente, con esto termino, Bernardo de Clairvaux, un reformador monástico francés del siglo XVI, conocido por su devoción: cuanto más vil se hizo por mí, más amado será por mí. Y todo aquel que ama a Cristo, exáltelo y hónrelo. Tú que has escapado de la ira eterna de Dios gracias a la humillación del Hijo de Dios, alaba a tu gran Redentor y por siempre exalta sus alabanzas. Deja que tu corazón considere y valore esta condescendencia admirable de Cristo hasta su plenitud, y tus labios digan: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Si Jesucristo, en palabras de Charles Spurgeon, si Jesucristo ha de ser Dios con nosotros, acudamos a Dios sin interrogantes ni vacilaciones. Seas quien seas, no necesitas un sacerdote
ni intercesor para presentarte ante Dios, porque Dios se ha presentado a sí mismo ante ti. Hermanos, Cristo es digno. Es digno de toda nuestra devoción, de todo nuestro amor, de toda nuestra gratitud, imperfecta sí, pero con todo y ello hemos de rendirle adoración y alabanza. Toda la creación en ese gran día se rendirá. ¿Por qué no rendirnos cada día que vivimos en esta tierra, esperando por fe que le glorificaremos y le bendeciremos y le adoraremos un día de manera perfecta, con corazones puros, rectos, santos, completos? Que nuestro amor a Él no va a ser sin vacilaciones, sin doblez, sin dudas, sin titubeos. Hoy nuestro amor hacia Él es así, hermanos, porque está contaminado por nuestra corrupción, por los afanes, por las dudas, por los engaños del propio corazón. Pero con todo y eso hemos de amar, porque su gracia es mayor. Pero un día, cuando estemos allí y nuestros ojos lo contemplen y lo vean, todo será perfecto. Él será adorado con rectitud de corazón. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a orar y vamos a agradecer este tiempo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que hoy nos concediste, y gracias porque es por tu bendita palabra que sabemos que tú eres bueno, que tú eres un Dios lleno de misericordia y de verdad, que la gracia y la verdad se besaron y se encontraron, y que tú, Señor, provees de perdón a todo aquel que corre a ti, Señor. Tú no desechas a aquel que te busca, Señor, con todo el corazón. Tú no buscas perfección, tú buscas confesión de pecados y de faltas. Siempre ha sido así, Señor, y siempre será así. Tú eres amplio en perdonar. Tú eres un Dios bueno, bendito por los siglos. Eres un Dios que no solamente vino, habitó y se encarnó y nos mostró la gloria del Padre, sino que nos diste tu gran amor. Ante nuestras grandes debilidades, tú nos amaste, Señor, para que ahora te podamos amar. Permítenos que como iglesia y como individuos te amemos por sobre todas las cosas, Señor. Que nuestra obediencia únicamente sea movida por amor verdadero. Tú no necesitas de nosotros. Tú necesitas y demandas que te amemos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a los demás como te amamos a ti. En esto se resume toda la ley. Ayúdanos, Señor. Míranos por amor de tu nombre y haz tu obra de gracia en nuestras vidas, hoy y siempre, Señor. Ten misericordia de nosotros y déjanos contemplar no solo las maravillas de tu ley, sino a nuestro glorioso y amado Señor y Salvador Jesucristo, el que es digno, el que es hermoso y precioso, aquel que solo es digno de recibir adoración y alabanza continua, eterna e infinita. Concédenos el privilegio de vivir por Él y para Él, y al mismo tiempo dar la espalda al mundo y correr siempre en pos de ti, Señor. Tú eres lo más hermoso, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.